buenas tardes, un gusto saludarlos a cada uno de ustedes, con alegría poder juntarnos un domingo más. Ya estamos a domingo 10 de enero, segundo domingo del año, y vamos a comenzar una nueva serie de estudios de la Biblia. Así que lo anuncié por el WhatsApp de la iglesia, vamos a estudiar Primera de Juan. Así que sería muy bueno que durante la semana estuviera leyendo esta carta, una carta que no es muy larga, solamente tiene 5 capítulos, pero tiene mucho contenido profundo que puede servirnos para guiarnos en la vida del Evangelio. Hoy día vamos a comenzar esta serie, como les decía, y la serie se titula Hijitos guardados de los ídolos. Este título es un título que sale desde la misma Biblia, desde la misma carta de Juan, que es el último versículo de este texto, 1 Juan 5:21. Si ustedes leen todo Juan, van a ver que habla acerca de la palabra de vida, que Dios es luz, que Cristo es nuestro abogado, el nuevo mandamiento, estar alerta a los falsos maestros, y al final de todo, dice, hijitos guardados de los ídolos, amén. O sea, se despide de esa forma. Y uno podrá decir, ¿qué hizo Juan acá? Juan hizo una última advertencia separada de todo lo que dijo anteriormente. Ese fue un anexo, fue como el apéndice de la carta. Y uno dice, no, por ningún motivo. En realidad, ese último pasaje involucra toda la carta, lo que implica que toda la carta está en función de guiarnos a la adoración y guardarnos de la idolatría, ¿ya? Así que vamos a tener en mente toda esta serie, que el Señor nos manda y nos guía a la oración y guardarnos de los ídolos, ¿ya? Entonces vamos a ver esta semana, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, que recién lo leyó Nelita. Antes de continuar, quisiera hacer una mini introducción respecto de este libro, 1 de Juan. Digo mini porque si no se nos va a ir toda la reunión introduciendo, y queremos estudiar este pasaje de 1 Juan 1 al 4. Primero, contarles que de acuerdo al texto, no podemos decir así de manera explícita que fue escrita por Juan. Y uno dice, ¿pero cómo? Entonces, ¿quién la escribió? Porque si usted busca todo el texto, va a ver que no sale que fue Juan. Pero hay amplia evidencia que fue Juan el autor de esta carta. ¿Por qué? Hay evidencia, se llama evidencia externa, vale decir, argumentos históricos de testigos presenciales o fuentes históricas o registros históricos que datan o que dan cuenta de que fue Juan que lo escribió. Y también hay evidencia interna. ¿Qué significa eso? Que dentro del texto vamos a ver mucha información que uno podría llegar a decir, esto suena a Juan, esto tiene gusto a Juan, este contenido, la forma en que lo dice, la forma en que argumenta, la autoridad con que lo dice también, entonces no podría haber sido otro que Juan, ¿ya? Ahora, evidencia externa, hay varias, pero la más significativa es que un discípulo de él, se llamaba Policarpo fue discípulo de Juan, y él, que era discípulo de él, en un registro histórico, señala de que esta carta fue escrita efectivamente por Juan. ¿Y quién mejor que su discípulo que puede decir quién escribió esta carta? Entonces, este es uno de los argumentos, o sea, una de las evidencias, y además que la iglesia del primer siglo reconoció ampliamente de que esta carta era escrita por este autor. Además, ustedes van a ver ahí en 1 Juan que esta carta se parece mucho, tiene muchos de argumentos al Evangelio de Juan, que también uno podría decir, tampoco sabe quién lo escribió, pero uno ve que hay actos de antecedentes bien significativos. Por ejemplo, que él era el discípulo a quien Jesús amaba, el discípulo amado, el discípulo querido. Y habían 3 íntimos de Jesús, que eran Pedro, Juan y Jacobo, ¿cierto? Santiago, y uno de ellos era Juanito, el que era el amigo íntimo de Jesús. Hay muchos otros detalles. Ustedes si empiezan a leer Juan, el Evangelio de Juan, y 1 de Juan, y 2 de Juan, 3 de Juan, se van a dar cuenta que suena a lo mismo, el mismo autor, ¿ya? Entonces, asumiendo que Juan es este autor, es el autor de esta carta, les debo decir que esta carta ya fue escrita, tampoco se sabe cuándo fue escrita efectivamente de manera así específica,
pero sí podríamos decir que fue entre años 90 95 después de Cristo. Años más, años menos, nos podemos dar cuenta de que el autor Juan ya era de edad avanzada, ya estaba en la tercera y cuarta edad, por así decirlo. Ya había recorrido mucho, mucho, mucho camino en el Evangelio y también había visto ya varias generaciones que creen en el Evangelio. Su generación, o sea, la generación de los discípulos de Jesús, lo que habían visto a Jesús, estuvieron con él, la primera generación. Después la generación que conoció a Jesús por medio de los apóstoles, que fue la segunda generación, y después los hijos de estos creyentes, o sea, ya tercera generación. Por eso ustedes van a ver después, entre medio, que hablan los padres y también hablan a los hijitos. Entonces, Juan habla de manera muy cariñosa, de muy tierna. Fíjense que habla de hijitos, amados, habla con cariño, pero también con mucha autoridad, una autoridad apostólica, una autoridad de que uno sabe quien te está corrigiendo, alguien que sabe lo que está hablando, no es cualquier persona. Siempre cuando leo esta carta me imagino esa bendición que uno debe tener cuando uno ve a alguien experto en una materia que uno domina y uno dice, este tipo es seco. Si te gusta la cocina, o bien el tema de la música, o la educación, o bien las artes, y empiezas y tienes a alguien que sea muy seco, o muy bueno, por así decirlo, vas a ver, es que este personaje es que es muy bueno, es que es magistral, es que lo que te dice lo dice con tanta simpleza, con tanta autoridad, que da gusto escucharlo. Es como daría gusto ponerse en una chimenea, estar ahí en un bosquecito, ¿cierto? Tomando mate, al frente Juan, en una silla mecedora, me imagino, y conversando de la vida, y Juan te llama la atención, con cariño y con respeto, como decían ahí, con gracia y con amor, te dice, ¿sabes qué? Esto no está bien, esto hazlo así de esta forma, cuidado con esto, guárdate esto otro. O sea, yo me imagino el privilegio de haber tenido a Juan, que era el último de los apóstoles, como así. Claro, era el último que quedaba vivo. Todos los demás ya habían muerto por la causa de Cristo. Y él había sufrido persecución también, y aún quedaba vivo. Y estaba ahí para enseñar y pastorear la iglesia de Éfeso a su avanzada edad. Y comienza, o sea, y pastorea a esta iglesia con gracia y con verdad. ¿Cómo era Jesús? Lleno de gracia y lleno de verdad. Así que con esto en mente, vamos a comenzar Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Y aquí, volviendo también a la referencia de Juan como alguien ya de avanzada edad, cuando veo aquí que Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Aquí está recordando lo que fue. Está recordando que él fue testigo presencial del ministerio público de Jesús. Él vio cómo Jesús multiplicó el pan. Él vio cómo Jesús sanó a los enfermos. Él oyó también el sermón del monte. Él oyó sus enseñanzas. Él vio cómo Jesús fue a la cruz. Él vio cómo Jesús fue resucitado. Él fue testigo presencial. Entonces nos damos cuenta que este era una autoridad, porque había visto a Jesús, era de primera fuente, y era un requisito para ser llamado apóstol también. Entonces vemos acá que Juan dice, porque la vida, Cristo, la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Y aquí recuerdo un pasaje, no puedo dejar de recordar un pasaje de esa alusión a un pasaje de Hechos 4 que dice, es que nosotros, Pedro y Juan dijeron, no podemos dejar de hablar o de decir lo que hemos visto y oído. ¿Se recuerdan que Pedro y Juan fueron recriminados y fueron amenazados para que no compartieran el mensaje del nombre de Jesús? Bueno, ellos dijeron, juzguen ustedes si es justo obedecer a Dios o obedecer a ustedes, pero nosotros no podemos dejar de hablar o de decir lo que hemos visto y oído acerca de Jesús. Entonces vemos que este era un testigo presencial que no solamente había visto,
sino que era un buen testigo porque había anunciado, había testificado hasta las últimas consecuencias, en conjunto con otros testigos que fueron los discípulos de Jesús. E incluso Pablo, que era como un apóstol, como decía, un abortivo, que también testificó de Jesús. Entonces me doy cuenta acá que este grupo de hermanos, de primera línea, por así decirlo, los apóstoles, ellos hicieron, entre comillas, hazañas, entre comillas digo yo, después voy a explicar por qué digo esto, hazañas, y era como una banda de hermanos que predicaron el evangelio, y vieron cómo avanzó el evangelio, cómo se plantaron iglesias, cómo gente se convirtió, cómo gente creció en el evangelio, cómo generaciones alcanzaron la fe del Señor, y también vieron cómo algunos se perdieron, cómo algunos rechazaron al Señor, algunos que no eran salieron de ahí. Pero nos damos cuenta que Juan está recordando acá los orígenes, el inicio de manera histórica. Yo recuerdo, voy a contar un par de comillas, muy entre comillas, hazañas que uno hace cuando es chico. Yo tengo un hermano menor, 2 años y medio menor, el Andrés, algunos de ustedes lo conocen, y recuerdo que en cierta oportunidad hicimos una hazaña. Para nosotros era hazaña, pero para nuestro papá no fue una hazaña. ¿Qué hicimos? Tomamos unos jeeps, esos de juguete, y vimos que afuera había tierra y había una llave de agua. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una gran pista para jugar al Jeep Fun Race. Hicimos una, hicimos una gran pista con montecito y agua y barro, y recordamos hasta el día de hoy esa gran hazaña que hicimos con mi hermano. Quedamos todos embarrados, todos sucios, pero lo disfrutamos, fue bueno. Después, cuando crecíamos un poquito más, estábamos juntos en el colegio, actividades programáticas el día sábado, y fuimos partner en ping-pong. Y vemos que éramos, entre comillas, en ese tiempo éramos buenos para el ping-pong. Y éramos la dupla Castillo-Castillo. No voy a decir cómo nos decían, pero Castillo-Castillo éramos una dupla que nos iba bien jugando al ping-pong. Y una hazaña increíble, y ganamos partidos, nos recordamos cuando súper bien, hasta que jugando yo le pego un paletazo a mi hermano, labio sangrando, hasta ahí nomás llegó el permiso, y ahí hasta ahí llegó nuestra hazaña. Después creciendo, hazañas, digo hazañas de forma ilustrativa, no solamente, participamos en la iglesia y trabajamos en grupos jóvenes. Y yo ponía la palabra, por así decirlo, enseñaba, y él ponía la obra de teatro. Y nos recordamos de los tiempos lindos en que el Señor llamaba a gente al Evangelio. Después, un poquito más grande, no voy a contar toda la vida, este es el último ejemplo. Recuerdo que mi hermano empezó con la idea de tener un grupo de oración interiglesia, de jóvenes interiglesia, y le llamábamos la revolución de las hormigas. ¿Cómo es eso? Las hormigas, como el nombre raro, claro, porque las hormigas construyen por debajo, y construyen un imperio por debajo, orando simplemente. Así que lo que animamos era a tener un grupo de oración de jóvenes interiglesia. Así que juntamos a esta gente y orábamos. Entonces, eso uno podría decir, nuestra hazaña, por así decirlo. Pero en realidad vemos acá que las hazañas no son nuestras. Estas son más anecdóticas lo que le cuento, ¿cierto? Algunas más importantes que otras. Pero vemos acá que Juan se recuerda también y se debe recordar las cosas que hicieron juntos. Cómo predicó con Pedro, cómo plantaron iglesia, cómo hicieron esto otro. Probablemente a nosotros nos va a pasar también cuando ya queramos plantar una nueva iglesia. Digamos, mira que nos costó plantar esta iglesia en Concón, y ahora vamos a plantar en otro lugar. Mira cómo Dios nos ha bendecido por su gracia, por su misericordia. Y éramos como, no sé, pues hacíamos todos diferentes cosas, y las actividades que hacíamos, nos vamos a recordar. Y Juan en casa recordaba. Pero ¿saben qué? No es la hazaña que hacemos nosotros. No son las cosas, actividades que hacemos nosotros, es lo que Dios hizo en nosotros. O sea, aquí Juan se está recordando de algo. ¿Se recuerdan cómo ese Jesús, el que era del principio, nos enseñó? Él nos enseñó. No era la capacidad del estudiante, no era la capacidad del discípulo, era la capacidad del maestro que con paciencia nos enseñó. Y se recuerdan cuando Pedrito quizás era más porfiado, y fíjate cómo el Señor lo usó después, y uno mismo, y Juan, y todos. Y dice, ¿saben qué? Lo que era desde el principio, esto le manifestamos. Lo que hemos visto y hemos oído,
Eso les anunciamos. Entonces, ellos eran testigos presenciales del ministerio y de la obra de Jesús, pastoreando sus corazones, pastoreando sus vidas, pastoreando su andar. Y vieron cómo Dios hizo la obra en ellos. Y no podría decir hazaña de ellos, no, hazaña del Señor. Y después ellos siguieron predicando el Evangelio. Y dice, esto le anunciamos a ustedes. ¿Se recuerdan que le anunciamos el Evangelio? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, lo que ellos hicieron fue predicar el Evangelio para que tuviéramos comunión unos con otros, para que la generación que escuchó el Evangelio tuviera comunión con los apóstoles y también tuviera comunión ¿con quién? Con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, en estos 4 versículos vamos a ver que hay 3 aspectos fundamentales del Evangelio. Primer punto, el Evangelio se trata de Jesucristo. Y uno dice, wow, que eso es obvio. Sí, es obvio. Pero a veces se nos olvida. El Evangelio se trata de Jesucristo. No se trata de ti. Se trata de tú haciendo cosas para Dios. No se trata de tus buenas ideas. No se trata de lo que tú quieres hacer. Se trata de Dios haciendo en ti, edificando su iglesia. El Evangelio se trata de Cristo. En segundo lugar, el Evangelio se trata de comunión. El Evangelio se trata de comunión. En tercer lugar, el último punto que está acá, por el cual dice Juan que escribe, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, está hablando de que el Evangelio se trata de gozo. Fíjense que Juan es súper claro para decir el propósito por el cual escribe esta carta. Si usted lee la carta completa, se van a dar cuenta que, por ejemplo, en 1 de Juan 1:3, que es uno el texto que estamos citando ahora, dice que él les escribe estas cosas y les anuncia estas cosas y da testimonio de estas cosas para tener comunión con Dios y con su iglesia. En segundo lugar, dice que escribe esto para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, segundo punto. Después en 1 Juan 2:1 dice, le escribo esto para que ustedes no pequen. Y si pecan, que sean perdonados. O sea, escribe para que no pequemos y seamos perdonados. Y después vamos más adelante, dice, le escribo esto para que no sean engañados. 1 Juan 2:26. Y finalmente, en 1 Juan 5:13 dice, les escribo esto para confirmar la fe. A ustedes que creen, les escribo esto. O sea, vemos que el propósito de la epístola tiene 5 paras, 5 objetivos, 5 paras, que es para comunión con Dios y con su iglesia, para gozo cumplido o pleno, para no pecar y ser perdonado, el tercero, para no ser engañado, el cuarto, y para confirmar la fe, el quinto. Y todo eso se resume en hijitos guardados de los ídolos. O bien, hijitos, permanezcan adorando a Dios con todo su ser, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo lo que eres. Entonces vemos acá que el primer punto es del pasaje es el Evangelio se trata de Cristo, de Jesucristo. Dice lo que era desde el principio. Uno dice, esto es muy parecido a algo que ya leímos antes. ¿Dónde lo habré leído? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Ah, ese pasaje está en Juan 1, efectivamente. Juan 1, el primero de Juan se remonta a lo mismo, acerca del verbo de vida. Y ese verbo es Cristo, es el Señor, es el Hijo de Dios. Él era desde el principio. Eso no significa que Jesús haya tenido un principio histórico. Es una forma de decir. Porque, por ejemplo, cuando dicen que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, no significa que Dios tenga un principio y final, sino que está hablando de la eternidad. Entonces, cuando habla acá de lo que era desde el principio, está hablando de que el verbo de vida era desde la eternidad. O sea, no tuvo existencia, no tuvo inicio. Ha sido eterno, porque es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y esa segunda persona de la Trinidad se ha manifestado, ha venido en carne, ha tabernaculizado, como diría el Evangelio de Juan, y a él lo hemos oído.
lo hemos visto con nuestros propios ojos, dice, lo hemos contemplado, que más que mirar, es contemplar, es reflexionar, es mirar, es verlo actuar, es verlos pastoreando los corazones y palpar en nuestras manos tocante al verbo de vida. Me recuerdo ahí esa escena en que Jesús le dice a Tomás, mira mis manos. Y ahí está la marca de los clavos de la crucifixión. Entonces, Juan está diciendo acá, yo vine, o sea, Cristo vino en carne, el Hijo de Dios, el Eterno, la segunda persona de la Trinidad, vino asumió naturaleza humana y era plenamente Dios y plenamente hombre, y Él nos vino a salvar. Y dice, y nosotros lo hemos visto y testificamos. O sea, no se trata solamente de la vida cristiana de ver, de saber quién es el Señor. Usted dirá, ¿usted cree en Cristo? Sí, creo en Cristo. ¿Es tu Salvador? Sí, es mi Salvador. Y la pregunta es, ¿y testificas de esto? ¿Y compartes de esto a otros? Y uno podría decir, con mi testimonio, con mi vida, sí, súper bien, pero el Señor también nos manda a anunciar la vida eterna, porque muchas veces la gente va a ver buenas obras en nosotros, va a ver que hay algo diferente, pero es nuestra responsabilidad también explicarles y dar cuenta de quién es el Señor y contarle acerca de la vida eterna, así como lo hizo Juan. Dice, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y aquí vemos entonces que el centro de la vida cristiana, evidentemente, es Cristo, pero se nos olvida, porque hay un sinnúmero de religiones, incluso llamándose cristianas, que no tienen a Cristo como el centro. Es Cristo y algo más. Cristo y quizás los santos, Cristo y otros profetas, Cristo y otra enseñanza, Cristo y además un Nuevo Testamento acerca de Cristo, como dirían los mormones, o bien rebajan la dignidad de Cristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿qué piensan ellos? Piensan que Jesús fue un ser creado, que no era eterno, que era el Hijo de Dios, pero un ser creado que no era la segunda persona de la Trinidad. Ellos piensan que solamente Jehová es Dios, pero el Hijo y el Espíritu Santo no son divinos. Entonces nos damos cuenta que, claro, muchos pueden decir el nombre de Cristo, pero cuando hablamos acerca de Cristo, estamos hablando de que eres el Rey, eres Señor, es la imagen del Dios invisible, es el Creador. Sin Él nada hubiese sido hecho, Él creó todas las cosas, pero además vino a salvarnos, tomó forma de hombre, Él vivió entre nosotros, sufrió la cruz, sufrió el oprobio, fue resucitado, ascendió y Él reina para salvarnos. Entonces vemos acá que el Evangelio se trata de Cristo. Y te digo esto en contraste de Cristo y algo más. Eh, Todo lo que sea aparte de Cristo, que no sea el centro, es falsa doctrina simplemente. Porque dice el Evangelio de que teniendo a Cristo tenemos al Padre. Si no tenemos a Cristo, no tenemos al Padre. Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Entonces no podemos conocer al Padre, sino solamente a través de Cristo. Entonces, la única forma de adorar verdaderamente a Dios es por medio de Cristo. Y también debemos poner antítesis. No hay personas que reemplacen a Cristo. Nadie puede reemplazar a Cristo. Nadie puede interceder por mí, sino solamente Cristo, el Señor, que intercede por nosotros. Y por otra parte, no se trata de ti, se trata de Cristo. Y a veces uno cree que uno es el centro de atención. Uno cree que uno es el que debe guiar su propia vida. Uno es el Señor y Rey de su propia negocio, su propia familia, que uno tiene todas las facultades para hacer las cosas bien. Y el Señor te dice, no, sin Cristo eres nada. En Cristo lo tienes todo. Sin Cristo eres pobre, eres desahuciado, eres enfermo, pero en Cristo eres rico, eres amado, eres acercado, eres sano, eres salvo por la gracia del Señor. Entonces nos damos cuenta que el Evangelio se trata de Cristo.
En segundo lugar, que es el objetivo por el cual Juan está entusiasmado y le dice, ¿sabes qué? Esto le anunciamos para que ustedes tengan comunión con nosotros, para que seamos hermanos, seamos miembros de la misma familia, para que seamos miembros de la misma iglesia invisible. ¿Saben por qué? Porque nuestra comunión, la fe que tenemos es, nos lleva a la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nos damos cuenta entonces que el Evangelio se trata de comunión. Es imposible vivir la vida del Evangelio sin comunión con el Padre por medio de la obra de Cristo, gracias a la obra del Espíritu Santo que aplica esa obra en nuestros corazones. Es imposible. Es imposible. Si no tenemos comunión con el Padre, por medio del Hijo, no podemos acceder a la vida eterna. Entonces nos damos cuenta que el Evangelio es esencialmente comunión, koinonía, como podríamos decir, comunión con el Padre perfecta, perfecta por medio de Cristo, gracias al poder regenerador y santificador del Espíritu Santo, que nos enseña conforme a su palabra, que él mismo inspiró, pero también nos damos cuenta que esa comunión, sí o sí, se hace evidente también en la comunión con la iglesia, con sus hijos, dice, porque nuestra comunión para que tengan comunión con nosotros, y esta comunión es con el Padre. Por tanto, la vida del Evangelio es comunitaria sí o sí, tanto horizontalmente como verticalmente, tanto hacia el cielo, por así decirlo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y también horizontalmente con nuestros hermanos. Entonces, esa comunión fluye de tener una comunión con el Hijo, con el Padre, con el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? El pecado y la idolatría, y cuando dejamos de guardar nuestro corazón, esa comunión se va perdiendo el disfrute de la comunión con el Padre, por medio del Hijo, con el poder del Espíritu Santo, y también se empieza a perder el disfrute de la comunión con los hermanos, y empieza a haber dificultades, y temores, y distancias, e indiferencias, pero el Señor nos dice no, mientras busquen a Cristo, mientras entiendan que se trata de Él y solo de Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, entonces van a poder disfrutar de esa comunión perfecta que tenemos con el Padre, por medio del Hijo, gracias al poder del Espíritu Santo, en comunión con su iglesia. Y esto es algo que nosotros debemos aprender día a día, porque frecuentemente se nos olvida tener comunión personal con el Padre, o bien disfrutar de estos tiempos comunitarios como iglesia con el Padre, o se nos olvida disfrutar de la comunión entre los hermanos. Y el Evangelio es comunión, sencillamente comunión. Entonces voy a dar un ejemplo acá de lo que nos gusta estar conectado con otros, o lo que nos gusta recibir visitas, por ejemplo. Yo siempre observo y miro a las abuelas, por ejemplo, o los abuelos, cuando llegan los nietos a sus casas. Y a los abuelos los ojos se le iluminan, y preparan todo para que llegue ese nieto o esa nieta amada. ¿Por qué? Porque es un tiempo de compartir. O bien, cuando los esposos se juntan y tienen una cenita en la casa, un restaurante, donde sea. O bien cuando los novios se invitan a ver la puesta de sol. Un tema de comunión, de estar con otros. O bien ese viejo amigo que llegó a verte, porque uno anhela comunión. Y esa comunión es rica, esa comunión es de bendición, pero es aún más gloriosa, es aún más deleitosa la comunión que podemos disfrutar con el Padre Celestial en oración, leyendo su palabra y en comunión con su iglesia. Entonces, así como nosotros a veces buscamos tener comunión con otras personas, también debemos buscar tener comunión con el Padre. ¿Sabes qué? Te animo. Te animo a que este año, si el año pasado no lo hiciste, vaya a buscar tu Biblia, esa Biblia que puede estar ahí desempolvada, empolvada, la desempolve, la limpies y diga, oye Biblia, tanto tiempo que no te veía, tanto tiempo que no conversaba contigo, y diga, ya, este año sí voy a leerte, y no como una determinación de esa típica, este año sí que hago la dieta,
o este año sí que leo la Biblia, sino que digas, ¿sabes qué? Me, me hace falta, me hace falta un tiempo contigo, Señor. Anhelo los tiempos de leer tu palabra y que tú me hables, Señor, de asombrarte y admirarme de tu maravilla, Señor. Señor, perdóname, porque esta es tu palabra, palabra de vida eterna, y te he dejado de lado, Señor. Y no he escuchado tu voz, Señor. He vivido como yo quiero, a mi manera, en mi fuerza, según mi consejo, según mi sabiduría humana. Pero Señor, enséñame. ¿Sabes qué? El Señor va a mirar ese corazón, porque el Señor ama la comunión. El Señor quiere estar contigo, con nosotros. Y Él va a verte, pon tu nombre ahí, y tú vas a verte, y vas a ver cómo tú oras y lees, y se va a deleitar en estar contigo. Y tú te vas a deleitar en estar con Él. Entonces ya basta el tiempo perdido, porque Juan escribe ahí para que tengan comunión unos con otros, para que tengan comunión con el Padre. Entonces dice, aprovecha el tiempo teniendo comunión con el Padre, leyendo su palabra, orando, llevando todas las cargas delante de Él. Quizás está muy atareado o confundido, con muchas decisiones, muchas cosas que hacer. ¿Sabes qué? Llévale todo en oración. Cuéntaselo al Señor, díselo al Señor, porque, oh, qué amigo nos es Cristo. Él lleva nuestro dolor, nuestras cargas, Él lo lleva todo. Entonces te animo a que puedas vivir esto fundamental del Evangelio. El Evangelio es comunión. Si te sientes apesadumbrado, te sientes cansado, te sientes agotado, reventado, o bien desorientado, o bien frío muchas veces. Señor, aquí estoy. Perdóname, Señor. Quiero restaurar esta comunión que tengo contigo, ganada por Cristo en la cruz. Que tu Espíritu Santo me revitalice para poder disfrutar de esta comunión que tengo en ti, Señor, en Cristo. Entonces, la exhortación es a disfrutar la comunión que tenemos con el Padre, disfrutarla y vivirla y practicarla. Son nuestros tres medios de gracia o hábitos de gracia, que serían la lectura de la palabra, la oración y la vida de cuerpo, el culto congregacional. Entonces, así como hacemos esto, también los animo a tener comunión con los hermanos. A veces nos cuesta abrir la Biblia y a veces nos cuesta llamar por teléfono a un hermano. Simplemente para saludar, simplemente para decir, oye, ¿en qué puedo orar por ti? O simplemente, ¿sabes qué? Paso por tu casa, te dejo un regalito. O bien, un saludito simplemente. Un simple saludo es practicar la comunión. Más ahora en este tiempo en que estamos ahí, no sabemos si vamos a fase 1, fase 2, si seguimos o no seguimos, y queremos juntarnos, o que quizás estamos lejos, ver cómo el Señor obra en nuestros corazones, amándonos para disfrutar la comunión que tenemos. Y también ser determinados y esforzados y valientes en disfrutar este tiempo que tenemos juntos. Sí, es por pantalla. Sí, es complejo. Sé que a veces nos puede cansar estar metido en la pantalla y ver solamente algunos y no poder estar juntos ahí de manera presencial. Pero es lo que tenemos. Y es lo que el Señor nos ha provisto para este tiempo bendecirnos y hablarnos. Entonces, aprovechar este tiempo juntos. En tercer lugar, dice, estas cosas os escribimos. Y fíjense que dice, les escribo. O sea, les escribimos, habla en plural. ¿Con quién se identificará Juan ahí? Habla en plural. Muy probablemente se identifica con el resto de los apóstoles, que ya murieron. Es la enseñanza que ellos habían compartido. Juan dice, mira, ¿te recuerdas que este te predicó, esto te predicó, y yo también te prediqué, esto que les escribimos como apóstoles del Señor? Eso quiero que ustedes crean. ¿Y saben qué? Porque eso nos va a alegrar a nosotros. Dice, oye, qué egoísta Juan, porque escribe para alegrarse él mismo. ¿Pero sabes qué? Esa alegría es como la alegría de un padre que, que ve que su hijo quizás anda descarriado o bien no conoce al Señor y de repente, ¿sabes qué? Dice, ¿qué no daría para que mi hijo conociera al Señor? Eso me llenaría de gozo y alegría, porque puede ganar muchas cosas, porque puede ganar el cielo y la tierra, puede ganar títulos, puede ganar quizás trabajo, roles, posiciones,
súper bien, nada malo con eso en sí mismo. Pero un padre que ama al Señor dice, ¿qué no daría? Porque mi hijo pueda conocer al Señor y pueda disfrutar de la comunión que tengo yo con Él. Entonces, este gozo de Juan da cuenta de que lo que le produce gozo a Juan es que sus hijitos, los que escucharon este mensaje, la iglesia de Éfeso o la iglesia en la cual era compartía este mensaje, la gente puede decir, ¿sabes qué? Tienes toda razón. Voy a dejar mi idolatría, voy a dejar mis distracciones, voy a dejar mi falta de foco y voy a volverme a ti para estar en comunión con el Padre por medio del Hijo, para gozar de esto tan bueno. No sé, aquí Juan nos invita a centrarnos en Cristo, nos invita a comunión, nos invita al gozo. ¿No saben qué? ¿Quién invita detrás de Juan? El Señor mismo nos invita. Dios mismo te dice, mira, he aquí el Hijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nos dice que a Él debemos oír, a Él debemos buscar, es el camino, la verdad y la vida. El Padre nos invita a buscar a Cristo. El Padre nos invita a comunión con Él. Nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser tu Dios, ser tu Padre. Tú seas mi pueblo y puedo disfrutar de esta comunión y puedo ser luz a las naciones. Y quiero que puedas disfrutar del verdadero gozo, porque no hay gozo fuera de Cristo. No hay gozo pleno, perfecto y sublime fuera de Cristo. No hay bien fuera de Él. Pero a veces se nos olvida. A veces pensamos que podemos estar en un lado y otro y compartir gozo y poner un punto de equilibrio. Si no, no es tanto Dios, también pongamos un poquito de humanismo en la cosa, o un poquito de egoísmo, un poquito de materialismo. No, es todo o nada. Si tú eres hijo del Señor, el Señor te llama a un gozo exclusivo, un gozo pleno, que depende solamente de Él. Pero en Cristo, eso demanda fe y arrepentimiento diario, en comunión. No descuides la comunión que ya tienes en Cristo, disfrútala, si no te vas a empezar a tullir, vas a empezar a ver angustia, temor, desesperación y todos los comillas, síntomas que está en no estar pleno en el Señor. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? Ven a disfrutar de este gozo pleno que tienes ya ganado en Cristo. Y no solito, junto con tu iglesia, junto con el pueblo de Dios. Entonces el Señor nos invita a comunión en Cristo y esta comunión es gozosa. ¿Podríamos decir que hay cristianismo sin Cristo? Diríamos no. ¿Podríamos decir que hay cristianismo sin comunión con el Padre por medio del Hijo, que hace la obra del Espíritu Santo? No. El resto solamente es una idea cristiana, pero no es verdadero evangelio. ¿Y podríamos decir que hay comunión si no hay gozo? No. Porque la comunión que tenemos con el Padre por medio del Hijo, gracias al poder del Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones, da fruto de gozo, paz y de adoración verdadera, que surge de un corazón renacido por el Evangelio. Así que los invito a dejar todo lo que impide adorar al Señor, dejar atrás o dejar a un lado. Cuando digo dejar a un lado, digo abandonar, desechar, rechazar todo lo que impida centrarnos solamente en Cristo, en su comunión y en su gozo. Los invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das de invitarnos a leer tu palabra, a conocerte más, centrarnos en Cristo como el único camino al Padre y que podamos disfrutar esta comunión contigo. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos guíe a arrepentimiento y a fe para arrepentirnos todas las veces que no te preferimos, Señor, y para dar el paso de fe, para buscarte y estar contigo, Señor, y disfrutarte. Y te pedimos que ese gozo inunde nuestros corazones y también la vida de nuestros hermanos, de nuestra iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.